Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Contame de esta experiencia. Yo cuando lo presento digo, me lleva a las películas que uno por ahí ve, de las películas sobre películas mudas, donde estaba la orquesta, estaba enfrente de la pantalla y esto va a ser una experiencia muy similar. Así será el domingo. La propuesta busca unir la experiencia visual del film, de la película, con la experiencia musical de escuchar la banda sonora en vivo como se hacía antes. Sí. Justamente esta película, Sunrise en inglés, Amanecer, de Munro, del año 1927, fue la primera película que, si bien la banda sonora la grabó una orquesta, fue la primera vez que la gente fue al cine y escuchó el audio saliendo por amplificación y no con orquesta en vivo. Ah, mira. Hasta ese momento había toda una rama de la música, del trabajo musical, que se cargaba de musicalizar las películas, ya sea un pianista solo, un pequeño ensamble o orquestas enteras que elaboraban de esto, compañías que su trabajo era hacer la música, tocar la música para las películas en los grandes cineteatros del principio del siglo XX. Ujú. ¿Y qué hacían los compositores hasta ese momento? Los compositores hacían arreglos tipo enganches, popurrí, dependiendo de qué sucedía en la imagen. Si la película proponía una escena dramática, la música se buscaba que sea dramática, triste. Claro. Si había acción, una música rápida. Si había comedia, una música más bien, por ahí alegre. Entonces, y utilizaban extractos de la música conocida, de la música clásica. Hugo Reisenfeld, que es un austríaco que empezó a laburar en Hollywood también, componiendo las primeras bandas sonoras, escribí esta banda sonora para esta película. Hay algunas citas de algunos autores conocidos de la música académica clásica, como Liszt, como Gounod, pero la gran mayoría lo compone él, siendo una de las primeras bandas sonoras compuestas para la película también esta. Así que es relativamente importante justamente esta película y esta banda sonora. Y bueno, el estreno lo hicimos el año pasado y ya lo hicimos en Cipolletti y ahora llega a Regina. Muy bien, nos toca a nosotros ahora. Contame un poco de la orquesta. ¿12 músicos en vivo? Exactamente, el Ensamble 2021 es residente de Casa de la Cultura. Ujú. Cine Club Tíos, que es el encargado de la selección de la película y de proyectar la película, y bueno, de haberle hecho un trabajo también de agregarle algunos efectos musicales que tiene la película, que no se podrían hacer con orquesta, como, qué sé yo, hay momentos donde suena un trueno o gente hablando, muy pocos lugares. Entonces se encargaron de agregarle esos efectos como en la película. Ambos grupos, ambos dos, funcionamos en Casa de la Cultura, Ajá. residimos ahí. El ensamble particular nos dedicamos a la música del siglo XX, del siglo pasado y de este siglo, y también a estrenar obras. En otros conciertos el ensamble se dedica a estrenar obras de compositores y compositoras de acá, del norte de la Patagonia, Ajá. eh, un poco atendiendo a la demanda, ¿no? Bueno, siendo Yupa un centro de formación que forma compositores, pero no hay espacio o grupos que dediquen tiempo en su programación a estrenar obras. Así que bueno, tenemos esa labor, y además de interpretar obras de cámara y obras de ensamble del siglo XX y XXI. En este caso, bueno, nuestra primera experiencia para todos, en interpretar la música de una película. El ensamble lo componen cuerdas, vientos de metal, vientos de madera, piano y percusión y dirección, claro. ¿Quién fue el ideólogo de esto? No se me hubiese ocurrido jamás, ¿no? Porque es algo inédito, es una experiencia que no hay que dejar de ir a verla, ¿no? Porque es como volver a 1927 más o menos. Tal cual. ¿Cómo se les ocurre esto? Se hacen, o sea, actualmente lo que se hace parecido, las grandes orquestas del país y del mundo, lo que hacen a veces en sus programaciones es hacer la banda sonora de películas más o menos cercanas, como Star Wars, Ujú. o hacen popurrí, o Harry Potter, o El Señor de los Anillos, las más Sí. conocidas, las más comerciales. ¿Qué hacen? Llegan a acuerdos comerciales con los dueños de los derechos de la imagen, o mismo también, qué sé yo,
la Wagner o otras distribuidoras ya tienen armado el concierto. Tienen el film sin el audio original, con los diálogos solamente, y las orquestas se encargan de replicar esas bandas sonoras que son conocidas por el público actual. Ujú. Otras movidas que hay, no tanto son de pianistas o de dúos o gente que improvisa muy bien y de repente elige una película y más o menos también hacen una propuesta parecida. En este caso, bueno, la idea fue una propuesta que le alcancé a Gonzalo López, que está al frente del Cine Club, más que nada por una búsqueda de integrar un poco más los diferentes grupos que funcionamos dentro de Casa de la Cultura, porque el ensamble también tiene esa búsqueda de hacer trabajos interdisciplinarios. Hicimos cosas con danza, ahora haremos con teatro, y este es el caso de unir el cine con la música. Y la búsqueda es esa, como vos decís, ¿no? Traer al presente una práctica que se hacía en el pasado, pero no, claro, como con fines de entretenimiento, sino ya como una búsqueda estética y artística, porque no es común predisponerse 1 hora y media a meterse en una historia visual y musical. Entonces, la experiencia es increíble. La gente siempre, el común denominador de la gente, el público que nos fue a ver es ese: iba con una idea, me encuentro con algo que la supera, y la experiencia misma, ¿no?, emocional sobre todo, que propone el cine mudo con una orquesta que suena en vivo. Una experiencia que, ya te digo, obviamente vamos a estar presentes ahí, la quiero vivir, digamos, esa experiencia. La música, ¿va por el lado clásico? Yo estoy tratando de recordar, o más o menos, qué música había en 1927. Por ahí el Charleston o algo de esto, ¿no? O era música clásica. ¿Qué estilo de música nos vamos a encontrar? El estilo de música es más bien romántico, post-romántico. No es tan contemporáneo a lo que sucedía ahí. Sí hay algunas cosas, no va por el lado del jazz o del Charleston, claro, pero sí de la música popular común de esa época. Sobre todo hay en algunas escenas donde hay una feria, ya sobre el final, donde evoca melodías populares. Pero lo que hay que entender de esta banda sonora, que es importante, es como fue la primera banda sonora que se grabó, sí, y tuvo una amplia difusión. Imagínate que hasta ese momento las bandas sonoras de orquesta necesitaban de un cine teatro grande para existir, digamos, para hacer sonar. Claro. Uno iba a las grandes ciudades, veía la película, el estreno, y tenía estas compañías, estas grandes orquestas que se dedicaban a hacer la música. Imagínate los pueblos chicos, las ciudades chicas que no contaban con una sala de cine, tal vez precaria o incipiente, pero no con una gran sala. Ahora, con un equipo de sonido básico, podían escuchar una banda sonora de orquesta. Esto generó una gran difusión, y hay muchas cosas que se hacen en esta banda sonora y en otras parecidas de la época, que generan cierto precedente y establecen cierto criterio y ciertos clichés. Hay un momento, por ejemplo, en la película donde se rompe un objeto, y es un momento muy cómico, y en la música suenan cosas que después uno las tiene grabadas de cuando veía de chico Tom y Jerry, los Looney Tunes, claro, o música que después, o giros que después se utilizan en Chaplin. O sea, establece ciertos criterios de relación entre música y escena, y después son muy explotados. Qué sé yo, decir que una trompeta con sordina, que un fagot, una flauta o el violín haciendo ciertas cosas acompañan a lo cómico, por ejemplo, de una escena, se empieza a descubrir y implementar en esta época, y ya queda como algo establecido. Así que es muy interesante también desde ese lado lo que sucede con la música, pero en general la música está propuesta para acompañar escena tras escena, más en lo macro. Y la historia es bastante dramática, entonces tenemos una música fuerte carga dramática, y bueno, cuando hay acción la música acompaña, cuando hay intimismo la música acompaña, así que es muy muy variado en ese sentido.
Sí, como, a ver, uno hace memoria, hoy en día las películas, todo tiene música de fondo, lo que pasa que muchas veces la historia nos atrapa y como que no le damos mucha bola, ¿no?, a la música, pero la película toda, en ningún momento deja de haber una música de fondo o algo que acompañe las escenas principales, y Tal cual. esto es lo que vamos a poder disfrutar con una orquesta en vivo, va a ser, por eso Tal digo, cual, y con una película que es muda. Al claro, no haber diálogo, la música pasa allá a un plano, no a un segundo plano, sino a un plano paralelo con la imagen. La música está todo el tiempo complementando, enfatizando, claro. acompañando lo que sucede en el film, todo el tiempo. Qué experiencia linda. El domingo vamos a estar ahí. 1 hora y media dijiste que dura la película. 1 hora y media, a las 7, y las invitamos a los oyentes a que se animen, le den una oportunidad a una experiencia diferente. Así, siempre cuando uno va a apreciar o va a un concierto o una muestra en un museo o sí, o una muestra de baile o a una obra de teatro, uno se predispone a un momento que lo saca del ordinario, ¿no? Un momento extraordinario, Ujú. pero no en el sentido grandilocuente de que nosotros usamos la palabra extraordinario, sino sacarnos del ordinario, predisponerse a eso y sobre todo a una propuesta artística que no es común que se haga en ningún lado, no solamente acá en el Alto Valle, sino que no es común en ningún lado. Y hay mucho por volver a esas prácticas, hay mucho por descubrir, mucho por hacer, por compartir, y es fantástica. Esa experiencia es hermosa. Nosotros como músicos los disfrutamos un montón, el desafío de hacer esto, y también, bueno, la reacción que genera en el público. Seguro, seguro. Anderson, un placer charlar con vos. El domingo lo vamos a disfrutar acá en Villa Regina y ahora te agradezco por tu tiempo. Muchas gracias, Pablo, por la nota, excelente nota. Gracias por acompañarnos el domingo a las 7 en el Círculo Italiano de Villa Regina. 1.000 pesos el público general, 800 quienes sean socios del club, Ujú. y lo pueden obtener ahí en boletería presencial, sino en la página web Del del Círculo círculo. Italiano. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande.